Del Evangelio según San Mateo. También es semejante el reino de los cielos a una red que se echa en el mar y captura peces de todas clases. Y cuando está llena, la sacan a la orilla y se sientan y recogen en cestos los buenos al tiempo que tiran los malos. Así sucederán al fin del mundo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Han entendido todo esto? Le respondieron, sí. Y añadió, así todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que saca de su arca cosas nuevas y cosas viejas. Cuando acabó Jesús estas parábolas, partió de allí. Palabra del Señor. La parábola de la red, yo quiero que hoy voy a empezar con algo denso, pero no se asusten, ¿listo? Simplemente es para ir, para que vayamos familiarizándonos un poco con ciertos conceptos y de paso se van a ir aclarando temas que son supremamente importantes para nosotros poder entender nuestra fe cristiana. Yo les hablé un domingo y les hablé sobre el maniqueísmo, ¿no? El maniqueísmo, en resumidas cuentas, recuerden que es como era una religión que se fundó como en el siglo III y básicamente ellos tuvieron un boom, ya después se apagaron, pero nosotros quedamos un poco contagiados con el asunto. Y el mundo en la Edad Media se contagió bastante de eso. San Agustín luchó mucho por defender, o mejor dicho, por defender no, luchó por combatir esta falsa creencia. Entonces el maniqueísmo dice básicamente que alrededor de los seres humanos hay una fuerza del mal y una fuerza del bien, ¿sí? Que yo les decía que era como el diablito y el angelito, por acá hablándonos, y entonces esas dos fuerzas se disputaban a ver con quién, cuál de las dos entraba dentro de mí y ganaba la pelea. ¿Sí? Eso es una explicación muy en mis palabras. Entonces, eso es un gran error porque Jesús dijo, recuerden que lo que hace impuro al hombre no es lo que viene de fuera, lo que sale de dentro. Y recordemos que durante muchas citas del Nuevo Testamento, básicamente lo que se plantea es que Dios está dentro de nosotros. Y con la parábola del trigo y de la cizaña, lo que más claro nos queda es que dentro de nosotros nacen las dos, trigo y cizaña, ¿sí? Lo malo y lo bueno, el pecado y la gracia, el ego y el espíritu, ¿sí? Esta parte introductoria es muy importante y aunque diga, pero no lo entendemos todavía, pues yo sé que algo va a calar. Y además tenemos la oportunidad que apenas se cuelgue el video, podemos repetirlo otra vez. No se cuelga el video, sino el audio. Podemos repetirlo otra vez y podemos darnos la oportunidad de ir entendiendo mucho más. Entonces no les dé miedo y lo que no se entiende, pues se vuelve a repasar y se vuelve a repasar, y se vuelve a repasar hasta que podamos llevarlo dentro. ¿Listo? Entonces, a ver, la parábola de la red dice que también es semejante el reino de los cielos a una red que se echa en el mar y captura peces de todas clases, malos y buenos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y cuando está llena, la sacan a la orilla y se sientan y recogen en cestos los buenos al tiempo que tiran los malos. Entonces dice la parábola, así será al fin del mundo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Y así será el llanto y el rechinar de dientes. Suena dura. Pero, ¿qué pasa? En el Nuevo Testamento, en el contexto de los evangelios, la red simboliza la misión.
¿Se acuerdan? Jesús dijo, los haré pescadores de hombres. Y cuando estaban en sus crisis, Jesús les decía, tiren las redes, salgan, vayan mar adentro, traigan más gente, salgan a evangelizar. Y ese es el mandato final. Entonces quiero que la clave aquí está en que la red es la misión. Entonces cuando estamos hablando de tirar la red, en esta parábola quiere decir que va sintonizada con la misión. Y por eso la red no se echa para recoger a los buenos y, y los malos que salgan, los que se frieguen. No, al contrario, la red que se tira en la misión del reino de Dios es esa red que recoge malos y buenos. Pero recuerden que los malos son recogidos para ayudarles a que se conviertan en buenos, porque a la final esa es la misión. Si nosotros salimos a misión a recoger los buenos, pues no tiene ningún sentido porque se supone que eso es fácil salen, ¿no? Pero el sentido de esta parábola del reino de Dios, que no es con la lógica humana, sino con la lógica de Dios, la lógica del reino, de su reino, es que en esa red ojalá salga el más malo para subirlo a la barca y acogerlo. Y entonces de esa manera esta parábola tiene sentido. Y por eso quiero que empecemos a situarnos nosotros. Oiga, nosotros cuando estamos predicando o cuando estamos buscando a las personas, buscamos nada más los buenos entonces para que se hagan parte de los míos. ¿No será que realmente el sentido de la misión es que nosotros podamos acoger al que más está descarriado, al que más está salido del contexto de nosotros los cristianos y poder acogerlo y hacerlo sentir verdaderamente que Dios está dentro, porque esa es la misión a la final? Entonces empecemos a quitarnos la idea que nuestra misión es desechar a los malos y quedar nada más con los buenos. No. Vamos por todo el mundo anunciando que Dios está dentro de nosotros y ese más reácido, ese es el que necesitamos nosotros tenerle más paciencia, ponerle más a la red y empezarlo no solamente a acogerlo, sino a guiarlo. ¿Sí? Bueno, ese es el primer sentido de la parábola. Entonces, también es importante que nosotros podamos decir, a ver, si vamos a interpretar una parábola, especialmente esta, debemos quitarnos la visión materialista, porque si nosotros vemos las parábolas desde la visión materialista, porque nosotros hemos sido criados, pues no vamos a poder interpretar como es la palabra de Dios. Entonces, claro, la visión materialista es quédese con lo bueno, descarte lo malo, ¿no? Lo malo no sirve para nada, quítelo, bótelo, elimínelo. El que está enfermo, pues que se friegue. El que no sirve para nada, pues sencillamente descártelo. Y nosotros, los cristianos, tenemos que empezar a acostumbrarnos y a hacer el ejercicio permanentemente, pensar con la lógica de Dios y no con nuestra lógica meramente humana, que es la visión del ego, como muchas veces les he empezado a tratar de explicar. Por eso el ejercicio inicial para esta lectura de hoy es mi misión. Escuchen bien esto, mi misión, mi vocación, el sentido de mi vida tiene que partir de que mi red, mi misión, luego repito, mi sentido de vida, que está configurado con la red,
tiene que ir en sintonía con acoger a los malos, con entenderlos más todavía, con hacerlos más partícipes de este reino, de este amor de Dios que yo puedo transmitir. Y por eso quiero que nos detengamos aquí un momento para nosotros poder observar cómo era que estábamos actuando. Cuando se nos presenta una situación para escoger a una persona, nosotros a quién escogemos, a quién preferimos, obviamente, humanamente, egoicamente, nosotros elegimos al mejor, al más bueno, al más capaz. ¿Pero para qué? Si ya ese bueno, ese más capaz, se vale por sí solo, lo hace bien. Si nosotros empezamos desde la lógica de Dios, obviamente, espiritualmente, nosotros ponemos el ojo en el más importante, en el más descartado, en el más desechado, en el más rebelde, en el más difícil. Y uno dice, no, pero ¿eso qué es, hombre? ¿Cómo se le ocurre? Bueno, esa es la lógica de Dios. En eso consiste el sentido de mi vida, en eso consiste mi vocación, en eso consiste el desarrollo de mi vida espiritual. Es lo contrario al ego. Si estoy actuando sobre el ego, si estoy actuando desde mi parte carnal, pues elijo simplemente al que más me conviene, al más bueno, al más productivo, al más sano, ¿sí? Pero la red, la misión, el sentido de mi vida, mi vocación cristiana está totalmente proyectada sobre esa persona que más me necesita, sobre esa persona que todos rechazan, pero como yo voy en sintonía con el reino de Dios, pues yo la entiendo, la escucho, la comprendo, la acojo, la amo, la acepto como si fuera yo mismo. Entonces, ojalá empecemos a sintonizarnos con nuestra misión, ¿no? Yo sé que ustedes dicen, uy, no, esta vaina está hoy aburrida, ¿no? Hoy este encuentro comenzó como medio regulindis. Bueno, esa es la buena noticia. La buena noticia que Dios está en mí. Yo te digo, hoy yo soy el instrumento de Dios. Dios me eligió a mí. El Señor me tiene una misión. Y yo te digo, tú vales. Y dentro de ti está el gran valor. Es el mismo Dios. Ojalá nosotros nos podamos mirar al espejo y empezar a decirnos eso nosotros mismos. Si nosotros nos la creemos, si nosotros empezamos por nosotros mismos, nos va a ser mucho más fácil hacerlo con los demás. No descarten este ejercicio que les estoy diciendo. Mírense al espejo, pero mírense muy seguido. Después de que estén bien maquilladitas o bien arreglados, mírense y digan, tanta culpa, tantos miedos, tantos errores que yo he cometido, y yo sé que tú me amas, Señor. Yo sé que tú estás conmigo a toda hora, que nunca me has dejado. Ustedes dirán, el ejercicio suena medio tonto y de aquí a que yo lo haga, bueno, eso ya queda con ustedes, ¿listo? Yo simplemente les doy algo desde mi experiencia. Para mí el espejo se ha convertido en un buen amigo. Entonces, y yo era una persona que pasaba días, semanas, casi hasta, te podría decir que más de un mes sin mirarme al espejo. Entonces hay que saber bien para qué se utiliza el espejo, ¿no? Ojalá le podamos dar esta buena utilización, ¿listo?
Bueno, pero viene una segunda parte que también es bien interesante y trata sobre la conclusión del capítulo 13. Entonces, la conclusión del capítulo 13 habla que Jesús les pregunta, ¿han entendido todo esto? Y le respondieron, sí, claro, claro que lo entendimos. Bueno, entonces, dice Jesús, así todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos, ojo a esto, así todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que saca de su arca cosas nuevas y cosas viejas. Esto es supremamente importante, ¿verdad? A ver, un detallito para que empecemos a conocer e identificar cosas del Evangelio. Uno dice, la comunidad de Mateo era una comunidad por varios aspectos que trae el mismo Evangelio, como por ejemplo es el que más cita pasajes del Antiguo Testamento, que son muy representativos para los judíos. Y con este pedacito donde dice, el reino de los cielos se parece a un escriba que se ha hecho discípulo del reino. Mateo se nota que tenía una comunidad la cual su gran mayoría eran judíos que se convertían al cristianismo. Y por eso él cierra este discurso diciendo, por eso todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que saca de su arca cosas nuevas y cosas viejas. Imagínense un judío amante de la ley, que se la sabe de memoria, que se preparó desde pequeñito para ser un escriba, para saberse la ley de Moisés al derecho y al revés y creerse santo. Y ese escriba se convierta a ser seguidor de Jesús. Es un choque fuerte. Y entonces dice Jesús, ese hombre saca de su arca cosas nuevas y cosas viejas. Nosotros, cuando nos volvemos discípulos de Jesús, cuando empezamos a captar el mensaje de Jesús, cuando nos hacemos sus discípulos y nos hacemos partícipes del reino de Dios, pasa algo supremamente fuerte. Y es que para nosotros Jesús se nos vuelve una novedad. Eso es inevitable. Lo de Jesús parece que fuera progresista y moderno. No. Lo de Jesús es algo siempre fresco, algo siempre nuevo, que no tiene que ver con liberalismo ni con progresismo, ni mucho menos con comunismo, ni con socialismo, sino que lo de Jesús es algo fresco, es algo nuevo. No se parece a nuestras antiguas tradiciones, que parece que fueran más de origen judío que de origen cristiano. Y entonces, claro, para nosotros cuando empezamos a ver la novedad de la palabra de Dios expresada en los evangelios, en el mensaje de Jesús, nosotros enseguida se nos viene a la cabeza la preparación de la primera comunión, nuestra abuela, nuestros papás y todo ese poco de enseñanzas de los sacerdotes que uno dice, no, ¿y ahora yo cómo voy a hacer con esto? Si a mí me enseñaron desde pequeñito que esto era así y que Adán y Eva, mejor dicho, no tenían pantaletas porque en ese momento no había tela, pero es que era Adán y Eva, así se llamaban. La cédula está por ahí todavía. Y uno dice, no, que yo pueda entender que es que Adán y Eva no existieron. ¡Oh! Eso es una cosa terrible. ¿Sí? Les estoy poniendo el ejemplo más sencillo.
pero hay cosas mucho más complejas en nuestras creencias. Y entonces apenas nosotros empezamos a seguir a Jesús y a seguir sus enseñanzas, uno dice, uy, no, pero eso está difícil. Y lo que me enseñaron a mí desde pequeño, ¿qué? ¿Dónde vamos a dejar eso? Entonces, somos básicamente esos escribas, amantes de la ley católica, apostólica y romana. Y cuando nosotros empezamos a ver la novedad de Jesús, uno dice, ¿y lo que me enseñó mi mamá qué? Y lo que yo tanto le escuchaba al cura ya predicar así todo, ¿qué hacemos con eso? Claro, ahí es donde se refiere ese escriba que se convirtió en discípulo del reino de los cielos, es semejante al dueño de una casa que empieza a buscar en su tesoro, en su caja fuerte, las cosas viejas y las cosas nuevas. Y empieza uno a mirar, no, esto que me lo regaló mi abuela y que era de mi tatarabuela y que se lo trajeron de por allá, de no sé dónde, y ahora yo qué hago con eso, ahora que me dieron una manillita así, toda sencillita, toda, pero me encanta esta manillita porque es sencillita y no tengo que cuidarla para nada, en cambio aquí la pulserota de mi tatarabuela que era de oro y mejor dicho, ¿y yo qué hago con esa? Y además es valiosísima, porque toda mi familia la utilizó. Pero esta bañita que me dieron tan sencilla, es tan cómoda, es tan sencilla, es tan chévere. Me encanta, me identifico con ella, resuena con lo que hay dentro de mí. No resuena con mi pasado para nada, pero resuena con lo que hay dentro de mí. Y me dice, ¿yo qué hago con esto entonces? ¿Y ahora qué hago con esta esclava? No me la pongo más, pero sí vale muchísimo. ¿Qué hacemos con lo antiguo? Entonces yo les digo, miren, hay que tener en cuenta lo antiguo, pero solo cuando no se opone a lo nuevo. O sea, si nuestras creencias, si nuestras costumbres antiguas no se oponen a la renovación que nos propone Jesús en su palabra, en su evangelio, pues tomémoslo. Se puede fusionar. Pero si eso entra en discusión, entonces como que en una me pongo esta, en otra me pongo la otra, no, hombre, definámosla, definamos cuál. Entonces, vuelvo y les repito, lo antiguo hay que tenerlo en cuenta, pero solo cuando no se opone a ese nuevo mensaje de Jesús. Si no, lo podemos descartar. Nos sirvió hasta ahora, muy bien, pero de aquí en adelante yo me acojo como discípulo del reino de los cielos, me acojo a este nuevo caminar con el Señor. Por eso hay que estar revisando. A ver, el choque de Jesús era que él empezó a ver que esas antiguas creencias, esas antiguas maneras con las que venía el judaísmo, empezando a vivir la vida de un ser humano, rechazaron a Jesús por eso. Porque él dijo, no, miren, para nosotros ser discípulos del reino, para nosotros estar en el reino de Dios, no necesitamos tanta cosa. Es algo muy sencillo, es algo muy profundo, pero necesitamos darnos la oportunidad de vivirlo. Y por eso no comprendieron que la visión antigua estaba ya pasada, estaba trasnochada. Y hoy, sin importar la edad que tengamos, podemos acoger el reino de Dios, porque sirve para todos y en todo momento. Eso es lo bonito del mensaje de Jesús. Y aún tengamos no sé cuántos años y nos creamos santos, el mensaje de Jesús es algo que nos viene bien
en todo momento si queremos verdaderamente la felicidad. Y obviamente hoy nos sigue pasando lo mismo, ¿no? Nosotros normalmente vivimos desechando lo nuevo porque no coincide con lo que hemos oído siempre y nos privamos así del mensaje genuino de Jesús. Y entonces, uy, no, esto está muy chévere, está todo, pero no. Yo definitivamente, como soy católico, apostólico y romano, pues no puedo renunciar a esta antigua creencia. Ahí en el catecismo está escrito. Y lo dice tal padre, y lo dice tal obispo, y lo predicó tal papa. Pero nos cerramos a lo nuevo, a lo renovador, a lo santo, a lo espiritual, porque sencillamente nos da miedo sacar esas cositas viejas que ya no nos sirven. Sencillamente nos da duro actualizar la palabra de Dios en mi vida. Y probablemente esas creencias que nosotros tuvimos le sirvieron en un momento a nuestras familias para santificarse, ¿no? Le sirvieron a algunas generaciones para poder centrar su vida, pero hoy se están actualizando y tenemos que abrirnos a esa posibilidad. Tenemos que darnos esa oportunidad de sentir a Jesús tan dentro de nosotros que todo esto se puede renovar siempre para bien, para nuestra salvación. Yo quiero que hoy podamos entender también que no siempre lo que se aprendió primero o lo que más se repite es lo mejor, o lo que hace todo el mundo. Es que esto lo hace todo el mundo. ¿Por qué está mal? ¿Por qué lo tengo que desechar? ¿Por qué lo tengo que quitar? Si llegó un mensaje de Dios a tu vida, inspirado desde la palabra y desde una vivencia comunitaria, sirvió hasta un momento, pero hoy el Señor nos está diciendo, bueno, hay vino nuevo. Para hacer vino nuevo se necesitan odres nuevos, si lo echa el vino nuevo en los tanques viejos de cuero, esos se revientan y se dañan. Si hay vino nuevo, Jesús, las bodas de Caná, pues hay que ponerle un nuevo empaque. Y bueno, entonces preguntémonos nosotros, ¿será que estamos dispuestos a vivir este mensaje en realidad? ¿Será que nosotros acogemos a Jesús como la buena noticia y la noticia actualizante en nuestra vida? Pues yo les cuento para cerrar un poquito mi experiencia. Para mí este versículo 51 y 52 de hoy lo tengo ahí bien rayadito en mi Biblia porque cuando yo entré al seminario, en un retiro que tuvimos, esta parte la omitieron, la leyeron, la omitieron, como que me la embarajaron por ahí toda. Y yo le pregunté al padre que estaba predicando los retiros en ese momento, oiga, pero no entendí eso, ¿qué pasa ahí? Me dio 3 vueltas y no me dijo nada. Pero yo me quedé inquieto con esto, segundo año de seminario, yo me quedé inquieto con estos versículos y empecé a investigar, empecé a orar sobre esto y empecé a descubrir que había una sed de renovación en mi vida, que Jesús me estaba llamando a renovar todos los días el mensaje de Él en mi vida, porque todos los días tenemos una experiencia nueva y asimismo la experiencia con la palabra se actualiza dentro de mis experiencias. Y tal vez son los versículos de los que más me han marcado a mí la vida. Por eso, de las peleas más duras de mi vida son poder decirle a ciertas costumbres, a ciertas creencias, que gracias, pero que de ahora en adelante Jesús me está ofreciendo una oportunidad de renovación. Eso es muy hermoso, porque en todos los aspectos de la vida salen cosas muy interesantes con las que el Señor nos pone a trabajar y nos pone en movimiento. Eso implica que nunca vamos a estar quietos. Eso implica que mi vida tiene un sentido muy profundo y que realmente el que le da sentido a mi vida se llama Jesús y que
el que le está poniendo el toque ese que realza el sabor de la vida, es Jesucristo, que vive en movimiento y es actualizante en mi vida. Entonces, lo que yo más quiero es que ojalá todos pueda transmitirles un poquito de mi experiencia renovadora en la vida de cada uno de ustedes. El Señor sigue obrando, sigue mostrándonos nuevas maneras de vivir, nuevas experiencias con Él. No hay límites. Si pensamos que hay un límite para estar bien, estamos en lo antiguo. No estamos dentro del reino de Dios. Siempre hay una nueva manera de hacerlo mejor. Siempre hay una manera más plena de vivir. Siempre. Siempre y cuando nosotros nos demos la oportunidad de poder estar con el Señor muy íntimamente. Por eso es importante que aprendamos a escuchar a las personas y así mismo nos va a ser más fácil también escuchar al Señor. Por eso es muy importante que nosotros cada vez tengamos un corazón más compasivo, porque es que se despierta una sensibilidad interior para poder escuchar la voz de Dios que resuena a toda hora en nosotros. Por eso si estás aburrido, si te está pasando algo en concreto que no le encuentras sentido a la vida, probablemente estás atado, estás aferrado a costumbres o creencias antiguas y no has pasado por tu vida otra vez la palabra de Dios. Jesús está como medio escondido y porque lo tienes ahí un poco aplastado. Te invito que puedas darte esta nueva oportunidad. ¿Sí? Pues bueno, hoy quiero invitarlos a que nuestra sanación, nuestra liberación, la podamos hacer desde un abrir nuestro corazón. Una nueva vida del Señor nos está ofreciendo. Una nueva oportunidad hay hoy para ser feliz. Una nueva oportunidad tenemos hoy para sentirnos perdonados. Quiero que entremos en este momento en oración. Quiero que nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios. Es el que siempre está soplando sobre nosotros para mostrarnos esa nueva oportunidad que tenemos. Es el Espíritu mismo de Dios el que hoy visita nuestra vida y que está renovándonos. Hoy conocer algo más de nosotros es una manera como podemos nosotros renovarnos, dejar que el Señor nos renueve. Hoy mirar los problemas que hasta hoy consideramos problemas con los ojos de Dios, es mirar que en esos problemas hay una oportunidad de conversión, hay una oportunidad para aprovechar la vida. Por eso quiero que pensemos en eso que llamamos hoy problemas, que no es otra cosa que un enredo con algo antiguo, un enredo con una vieja manera de ver la vida. Y usted dice, padre, pero es que el problema mío es grave. Pues le digo que la mirada de Dios es santa. Y no es que Dios transforme las cosas, es que nos ayuda a transformar nuestra mirada. Lo que es, pero lo que puede cambiar es la manera como nosotros miramos esos problemas. Si tú eres un problema para alguien, sencillamente mira hacia adentro. Puede ser ahora mismo una bendición. Si una persona para ti es un obstáculo, tal vez ahora puedas empezar a ver en ese obstáculo, en esa persona, al mismo Dios que te está diciendo que la manera como quieres hacer las cosas tal vez no es la mejor. Podemos estar en crisis económicas. Insistimos en ver las cosas de la misma manera. Insistimos en manejarlas de la misma manera. ¿Por qué no le pedimos al Señor que hoy esa situación económica se convierta en esa gran oportunidad que tenemos para desprendernos, para sentir abundancia primero en nuestro corazón y después en nuestros bolsillos? Todo está.
todo está bien, pero nos cuesta ver una oportunidad donde nosotros estamos viendo una crisis. Nos cuesta aceptar que Dios está en nosotros. Nos cuesta aceptar su amor. Sentimos culpa de estar bien. Sentimos pereza de hacer cambios. Insistimos por situaciones pasadas en estar mal. Tal vez inconscientemente estamos pensando que lo que nos está pasando no lo merecemos, pero hoy tenemos una nueva oportunidad. Hoy, Señor Jesús, tú lo haces todo nuevo y sanas nuestras heridas, llenas nuestros corazones, iluminas nuestra mente, refrescas nuestro cuerpo. Hoy nos unes más en nuestras familias, nos unes más como comunidades. Hoy, Señor Jesús, vengo a ti porque quiero que me ayudes, porque quiero que abras mi corazón, abras mi mente, abras mi sabiduría, abras mi alma y estés ahí, amándome, perdonándome, llenándome con tu Santo Espíritu. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta noche. Te alabamos, Señor, y te bendecimos por tu presencia en nosotros. Bendito seas por siempre, Señor Jesús. Yo te invito a que puedas mantener tus ojos cerrados en este momento, que puedas sentir, si es necesario, puedas sentir lo mal que te sientes. Quiero que te des la oportunidad de poder sentir muchas cosas feas y extrañas que puedes tener allá guardadas. Quiero que las saques. Entiendo que este ejercicio no es fácil o es tal vez poco común. Por ejemplo, si tienes una rabia, saca esa rabia. Si tienes un dolor, saca ese dolor, que lo puedas sentir. Haz de cuenta como si saliera de ti. Tú lo puedes observar. Y Jesús te va a prestar tus ojos, los ojos de Él, para que tú mires esa rabia, ese miedo, esa tristeza, ese dolor. Ese ejercicio ojalá lo tengan muy presente en todo momento. Cuando ustedes quieran orar, cuando ustedes quieran, se sientan muy mal, dense la oportunidad de sentir esas cosas feas que tienen dentro de ustedes, esos deseos de morir, esos deseos de hacerle mal a alguien. Permítanse sentirlo en este momento, déjenlos que salgan. Y vas a empezar a observar eso que está saliendo de ti. Simplemente obsérvalo porque ahí estás aprendiendo algo de ti, algo que tienes que sanar, algo que tienes que dejar ir, algo que tienes que aceptarte, algo que tienes que mejorar, algo que sencillamente tal vez no habías visto y que hoy aprendes de ti, observando eso que está saliendo de ti. Quiero que ojalá ahora podamos prolongar el ejercicio que les propuse. Dejen salir todo lo que no les sirve, que está dentro de ustedes, y obsérvenlo. Ahí hay una nueva oportunidad. Siempre el Señor Jesús está con nosotros, ayudándonos a darle una nueva mirada a nuestros problemas, a todas nuestras situaciones. Siempre. Aquí vives y aquí estás, Señor, dentro de nosotros. Por eso te alabamos y te bendecimos en esta noche. Y nos ponemos en tus manos. Y te damos las gracias por tu santa presencia en nuestra vida. Te damos las gracias por esta noche, por este encuentro, por todo esto que tú nos muestras como una nueva oportunidad. Por eso bendito eres, Señor Jesús.
Bendito eres por siempre.